tocaron las paredes, como si las paredes hubieran sido hechas en la tierra, ¿no? Entonces, o sea, yo soy cartesiano, entonces cuando uno es abogado le toca volverse cartesiano. Entonces las premisas mayores y las premisas menores son una simbología que funciona perfectamente. Entonces, a Susana no le enseñaron el discurso o el método del discurso, ¿no? Que René Descartes parte de un teorema matemático para poder demostrar la metodología del discurso. René Descartes era un gran matemático. Ustedes recuerdan que su obra, el penúltimo capítulo, se sale de toda la lógica y dice: de todo se debe dudar menos de la existencia de Dios. Y ese capítulo lo coloca ahí para que no lo fueran a apelar en el Tribunal de la Santa Inquisición, porque se rompía del tema. Cuando ya los señores se lo olvidaron, el hombre enamoró a una condesa y se voló. Lo iban a apelar. Ya habían pelado a Galilei, a Copérnico, pues cómo no lo iban a apelar a él. Bueno, entonces, yo con esto tengo que defenderme de el señalamiento que nos ha hecho Susana Mourman. En toda esta reclamación venimos diciendo que es necesario tener en cuenta varios preceptos. Primero, la constitución política. Váyame señalando la hora porque se me quedó el celular, por favor. Las 7. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aproximadamente, eso es un demonio. Eso es media hora atrás. Entonces, el Código de los Recursos Naturales dice cuáles son los usos permitidos en el sistema de parques nacionales naturales. Investigación, educación, ecoturismo. Esos son fundamentalmente las tres. Pues se habla de control, pero no se habla. Cuando usted, en el derecho se dice, cuando usted dice qué es lo permitido, lo que no está en la lista no es permitido. Eso es así de claro, ¿sí? Aquí se hace el amor después de las 9 de la noche. Si usted lo va a hacer a las 7, no es permitido, porque no entiende. Entonces, viola el Código de los Recursos Naturales. Gorgona es una riqueza natural. Dicen los teóricos que no es propiamente insular, sino que pertenece a una cuarta cordillera que se hundió. Por eso es que el Pacífico tiene la característica de que puede llegar a 100 metros de profundidad y se forma como un andén y luego usted baja 500 metros. Entonces le llaman el andén pacífico. Eso hace que sea riquísimo en biodiversidad, a diferencia de lo que ocurre en el Caribe. Porque resulta que todas esas tierras, con esos limos que llegan de todas esas vertientes hidrográficas, pues traen unos nutrientes para las especies de fauna marina, ¿no? Y las ballenas yubarta, que lo más extraordinario, pues vienen desde la Antártida en unos fríos terribles y van a parir a esos ballenatos y no los pueden parir allá porque ellos vienen sin abrigo. Y el abrigo son esa capa de grasa que tienen para poder ser. Entonces vienen aquí a estas tierras cálidas, sacan a esos ballenatos, les entregan estudios hechos por mujeres como Lilian, y yo me voy a cansar a Lilian, porque es que Lilian es una autoridad mundial en ballenas. Es una mujer, usted habla de Yubarta y dice Lilian Flores. Es una mujer que ha estudiado. Cuando yo empecé en el 91, ya Lilian llevaba 4 años con ella. Creo que empezó en el 87, algo así. Entonces, 100 a 140 o 120 litros de leche por día. Por favor, mi amigo David me regaló, él tiene una vaca mamona allá en Siloé, y entonces él me regala y la hervimos hoy con unos amigos de Bogotá, y esa leche sabía leche, pero eso es una mano de grasa impresionante. Entonces, eso es lo que hacen esas ballenas. Y entonces esos ballenatos se toman esa leche, arman su abrigo, y entonces después de 6 meses chumburún se regresan para la Antártida, ¿no? Entonces, esa cosa mitológica, los cantos, yo no sé si están sonando los cantos o no, esos cantos de esos machos que son más pequeños que las ballenas. Es decir, las ballenas
son el último testimonio del imperio de las mujeres, de las damas, de las hembras, ¿no? Entonces, porque es que no es el león con un montón de leonas ahí, sino la ballena que sí viene custodiada por un, pues se van turnando los tipos, ¿no? A ver quién la convence, se van turnando, pues, que no le llegue a nadie. Después de que nace y los desteta, empieza una cosa que llaman las carreras de calor, y entonces hacen un montón de tramoyas con burbujas y no sé qué más cosas, para ver quién se queda con la ballena, pues, quién logra copular. Entonces, Gorgona significa todo un punto de vida, que es lo que hacemos exactamente los ambientalistas, defender la vida. Es decir, cuando Petro dijo potencia mundial de la vida, y eso mejor dicho ya era trasnochado para nosotros. Y quiero referirme a Petro, porque ciertamente, pues él es el presidente de Colombia, entonces ha logrado con una destreza impresionante que Colombia, ante la fatalidad de Turquía, que padeció unos terremotos terribles, que era la sede de la COP, y entonces no estaba en condiciones, entonces quedó libre de eso, y entonces Petro estaba hablando, él es elocuente. Él no tiene un discurso propio, hay que decirlo desde la perspectiva ambiental. No tiene un discurso propio porque cuando él habla de canje de deuda externa por naturaleza, eso lo dijeron por allá en 1974, pero no les pararon bolas, y con la elocuencia que él tiene, entonces recoge todo. Es decir, hay unos temas ambientales en el tintero que el hombre hábilmente saca de la historia circular. Nosotros lo respaldamos. Yo soy cachiporro, pues para los que no entienden el lenguaje, yo soy cachiporro. Le heredé mi vocación cachiporra de mi padre, que era del MRL. Y entonces nosotros, pues por supuesto que somos librepensadores, y nos gusta que haya llegado un hombre que es un hombre de centro. Gustavo Petro no es de izquierda, es de centro, porque la Alianza Nacional Popular, que fue la expresión del capitán, que no era general además, Gustavo Rojas Pinilla, que era un hombre conservador, a raíz del Frente Nacional, que cada 4 años se turnaban entre los liberales y los conservadores, pues la gente escogía cuál de los conservadores iba a ser el presidente. Entonces Rojas Pinilla se inventó la Alianza Nacional Popular, rojo, blanco y azul, y le disputó las elecciones a Misael Pastrana Borrego, un señor del Huila que enamoró a una hija de un liberal para hacerse notable. Ese liberal había sido uno de los hombres cercanos a Gaitán. Entonces, Misael Pastrana Borrero iba perdiendo 2-1. Rojas lo llevaba doblado, y el enano Lleras, que allá le han puesto una estatua frente de la antigua gobernación de Cundinamarca, como de 3 metros, para tratar de ocultar que él era realmente enano. Eso no hay ningún problema, ni más faltaba. Entonces, el enano Lleras cerró todo, y al otro día amanecimos con Misael Pastrana elegido de presidente. Entonces, a raíz de eso, el movimiento 19 de abril recoge la bandera, le pone M19 y sale a la palestra. Y un señor llamado Jaime Angulo Boza, cartagenero, escribió un libro que se dice Cuando yo digo izquierdas. Y el centro es la derecha moderada. Y para querer desvirtuar eso, se han inventado la centroizquierda. Eso no existe. Entonces, de todos modos, no nos parece que eso sea malo. El centro es la socialdemocracia. Marta Hanecker tuvo dificultades en la creación de eso porque la socialdemocracia defiende la libre empresa, y ahí hay un problema. Gaitán decía, hay que ponerle límite. Entonces retomo. Esas obras violan los usos establecidos en el Código de los Recursos Naturales. Violan un mandato de la Constitución que dice que hay que preservar los ecosistemas frágiles. Ciertamente ese vestigio de la cuarta cordillera es un frágil ecosistema. Y ese frágil ecosistema tiene una cosa maravillosa, que son unos lagartos azules. Eso le parece uno estar leyendo como cuando la mamá le leía unos cuentos y aparecía el príncipe. Eso le unos lagartos azules. Eso es una especie casi que entera. Y entonces están, pues por supuesto, la serpiente coral gorgona, los monos capuchinos, las anguilas de jardín,
Bueno, y Patricia Chacón, una gran entomóloga, nos ha mostrado todos esos insectos, esa variedad de insectos que hay allá. Entonces nosotros lo menos que hemos hecho es decir, hombre, respeten el ordenamiento jurídico. Y respeten el ordenamiento jurídico tiene un ingrediente adicional. El Fondo Antinarcóticos de los Estados Unidos financia la obra. Nosotros íbamos en 9 millones el año pasado y el ministro de Defensa, no sé si tuvo un lapso, dijo que vale 12 millones de dólares. Entonces uno dice 12 millones de dólares en hacer un medio, en remodelar una casa y poner antena. No da, no da, no da. Entonces dijeron, en esa famosa rueda de prensa, pues nos dieron oxígeno porque nosotros estábamos respirando debajo del agua y no tenemos brazos. Ni podemos hacer como las ballenas de bajar 200 o 300 metros y salir a la superficie a respirar. Entonces nosotros estábamos contra viento y marea y realmente fue sorprendente la acogida que ha tenido en los medios masivos de comunicación. Periodistas de diferentes vertientes, El País, que es un periódico conservador, bueno, tantos periódicos han empezado a hablar del tema. O sea, nos dio una empujadita, como dice el señor Jorge Barón, la patadita de la suerte, ¿no? Ahora bien, el COP 16. El COP 16, que es la conferencia de las partes de la Declaración de Río de Janeiro sobre Desarrollo y Medio Ambiente, la Convención sobre la Biodiversidad, se celebra cada 2 años. Estamos en la versión 16, son 32 años, más 1992, da 2024. Por supuesto que eso hace parte de la institucionalidad. Cuando en 1992 se hizo la Cumbre de Río, se sacó un documento por parte de la Comisión Mundial de Medio Ambiente, el informe Brundtland. Lleva ese nombre porque la ministra noruega